Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Ya voy a empezar a explicar, ¿va? Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a presentar el tema de Disney. Si pueden darle a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos el índice, que son los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Tenemos pues la introducción, epidemiología, síntomas asociados, mecanismos, diagnóstico, tratamiento, indicadores de complicación, bases de prevención y pues nuestra bibliografía. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la disnea? La Declaración de Consenso de la American Thoracic Society define la disnea como una experiencia subjetiva de incomodidad respiratoria que consiste en sensaciones cualitativamente distintivas cuya intensidad es variable. Se debe a interacciones entre múltiples factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales y puede inducir respuestas fisiológicas y conductuales secundarias. La disnea es un síntoma que solo puede percibir la persona que lo experimenta y por tanto ella misma es quien lo notifica. Eso a diferencia de los signos de trabajo de la respiración aumentada, como la taquipnea, el uso de músculos accesorios y retracciones intercostales, ya que esas pues los médicos son quienes suelen medirlo e informarlo. Entre las causas vamos a tener causas cardiopulmonares como las enfermedades pulmonares como el asma, EPOC, enfermedad intersticial pulmonar y la neumonía, enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y la hipertensión pulmonar. Hay alteraciones en el intercambio de gases como la embolia pulmonar y el edema pulmonar que pueden llevar a un intercambio de gases ineficaz, resultando en disnea. También tendremos factores hematológicos como la anemia, la cual disminuye la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y pues puede causar disnea. También tendremos factores metabólicos y neuromusculares, como la acidosis metabólica y la debilidad muscular, como la miastenia gravis, que pueden contribuir a la disnea también, y factores psicológicos, como trastornos de ansiedad y el síndrome de hiperventilación, que pueden provocar o exacerbar la disnea. Hay factores estructurales y mecánicos, que pues como obstrucciones de las vías aéreas debido a que hay un cuerpo extraño o espasmos laríngeos y condiciones que afectan la mecánica respiratoria como la obesidad y la hipoescoliosis severa. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la epidemiología, bueno, se sabe que la disnea es un síntoma frecuente y hasta la mitad de los pacientes hospitalizados lo ha referido y una cuarta parte de los pacientes ambulatorios experimenta disnea con una prevalencia del 9 al 13% en la población, la cual aumenta hasta 37% en adultos mayores a 70 años. En clínicas psiquiátricas, entre el 40 y 47% de los pacientes los presentan, mientras que en pacientes no psiquiátricos la cifra es del 15 al 20%. La disnea es una causa, no, perdón, es una causa, bueno, sí, muy común de consultas en el servicio de urgencias y representa de 3 a 4 millones de consultas al año. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando de los síntomas asociados, la disnea puede presentarse con una variedad de síntomas y signos que van a variar dependiendo de cuál sea su causa subyacente. Generalmente, la causa va a ser multifactorial y va a involucrar varios factores respiratorios, cardíacos, neuromusculares, metabólicos o psicogénicos. En el contexto de trastornos respiratorios, la disnea puede estar acompañada de síntomas que se van a originar principalmente por la broncoconstricción, por inflamación que va a estar aumentando la resistencia al flujo de aire, así como por acumulación de secreciones. Los principales síntomas que se pueden presentar son la opresión en el pecho por el aumento del trabajo respiratorio que existe, puede haber tos originada por la hiperreactividad bronquial, por producción excesiva de moco, por un aumento en la presión intratorácica, entre otras causas. Los estertores se refieren a los sonidos anormales que se pueden escuchar al auscultar los pulmones. Estos sonidos pueden ser indicativos de la presencia de líquido, moco o de alguna inflamación en las vías respiratorias o en los alvéolos. Se pueden presentar hipoxemia y cianosis debido a que la disnea no permite que haya pues una suministración adecuada de oxígeno y también se puede tener fiebre
que esta se puede asociar principalmente a alguna inflamación o infecciones, entre otras causas. Siguiente, por favor. También la disnea, recordando que se puede dar por trastornos musculares, puede resultar en la debilidad de los músculos respiratorios, lo que va a reducir la capacidad para generar la presión necesaria para inhalar y exhalar. Es por ello que se van a asociar varios síntomas como ortopnea, que es un tipo específico de disnea al estar recostado, y esta puede o no mejorar con la posición según sea la patología presente. La disfunción del sueño, ya que la disnea puede contribuir a que haya un esfuerzo adicional para respirar, lo cual puede disminuir la calidad del sueño. También puede haber acumulación de secreciones por ciertas enfermedades respiratorias o por inflamación, lo que a su vez puede interferir con la ventilación y con el intercambio de gases. Otros síntomas muy comunes son la fatiga y debilidad. Esto porque con la disnea hay un mayor esfuerzo respiratorio que va a conllevar a un mayor gasto energético. También estos dos síntomas pueden originarse por la reducción de la energía celular, que va a estar causada por la hipoxemia. Y por último, dado que la disnea ocasiona toda esta serie de signos y síntomas que les mencioné, es importante también tomar en cuenta que algo común en los pacientes con disnea, especialmente pues, en quienes cursan con un cuadro clínico severo, es que pueden presentar ciertas emociones como frustración y ansiedad. Esto principalmente porque la sensación de falta de aire puede causar cierto miedo a la asfixia. También porque las personas con disnea pueden tener cierta pérdida de independencia a causa de que hay cierta imposibilidad para realizar alguna de sus actividades cotidianas. Siguiente prueba. Entonces, en la parte de fisiopatología, podemos decir que la disnea es un síntoma complejo que surge de un deterioro fisiológico y alerta sobre la posibilidad de una amenaza a la homeostasis. La afección se percibe como un aumento del trabajo-esfuerzo respiratorio, opresión o falta de aire, que son causados por una ventilación pulmonar que no coincide con el impulso para respirar. Entonces, para recordar un poco de toda la fisiología del aparato respiratorio, hay que recordar que tiene varias partes. Una de ellas funciona como un intercambiador de gases, que sería el epitelio alveolar. Uno de ellos también funciona como una bomba, que sería el diafragma y la pared torácica. Ambas, incluyendo los músculos esqueléticos que al contraerse ayudan a los procesos activos de la respiración. Un sistema de conducción, que serían las vías respiratorias, y un controlador central, que es el sistema nervioso. Es el que regula su función. Las anomalías que afectan a cualquier cosa de estos componentes son las que pueden causar una sensación de disnea. Y bueno, aquí puse un cuadro en donde se explican los diversos tipos de mecanismos de disnea que puede haber en relación al aparato afectado. La disociación entre la ventilación pulmonar y el impulso respiratorio surge de un desajuste entre los receptores aferentes en las vías respiratorias, los pulmones y las estructuras de la pared torácica y la actividad motora respiratoria central. La disnea se puede dar por afecciones en otros sistemas como respuesta compensatoria de los pulmones. Esto se debe al papel fisiológico que cumplen para regular la homeostasis. En este cuadro que puse, nos habla de diversos tipos de disnea que puede haber debido a afecciones de otros sistemas. Por ejemplo, en el cardiovascular puede haber disnea por edema pulmonar, por infarto del miocardio o por tamponamiento cardíaco. En el aparato cardiovascular, esto se da porque el bajo gasto no puede satisfacer las demandas de oxígeno del cuerpo. Esto causa isquemia debido a una perfusión tisular inadecuada, lo que resulta en una generación de lactato y acidemia. En lo respiratorio, pues obviamente mencionando esto, se debe a muchísimas cosas, como por ejemplo en el neumotórax, el cambio de la presión intrapleural hace que no haya un buen intercambio de gases. En el gastrointestinal y hepático, pues hay que recordar que también las presiones son vitales, entre ellas la presión oncótica. Si hay una falla del hígado, la producción de proteínas se reduce y hace que la presión oncótica también disminuya, por lo que hay un desbalance. En el renal, pues hay que recordar algo, que el renal y el pulmón se complementan en las acidosis y en las alcalosis. En la hematológica, debido a anemia, y en la neuromuscular, porque cualquier tipo de afección al diafragma o a los músculos intercostales afectarán a una buena respiración y esto ocasionará la disnea. A continuación vamos a hablar sobre los diferentes mecanismos de la disnea.
La producción de la disnea va a tener diferentes componentes. Uno de ellos son los quimiorreceptores. Hay que recordar que los quimiorreceptores podemos clasificarlos en periféricos, el cuerpo de la carótida interna, así como en el callado aórtico, que son los grandes vasos que desprenden del corazón. Así como también nosotros vamos a encontrar la presencia de quimiorreceptores centrales en el tallo cerebral. Entre mayor es la cantidad o la presión parcial, en este caso de dióxido de carbono, y menor es la presión parcial de oxígeno, van a hacer que se produzca esta sensación de disnea. Entonces aquí nosotros podemos ver una representación al lado izquierdo de cómo es que realmente actúan estos sensores, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos cómo es que estos quimiorreceptores son capaces de saber qué tanto dióxido de carbono, qué tanto oxígeno hay. Cuando hay una disminución en la presión parcial de oxígeno, en este caso las células que son neuronas, que actúan como sensores, va a haber un desacoplamiento entre la producción del ATP y el oxígeno, como se puede ver aquí en la cadena transportadora de electrones. Esto va a llevar consecuentemente a un incremento en el NAD reducido, así como también en las especies reactivas de oxígeno, las cuales se producen principalmente por la NADPH oxidasa. Tanto las especies reactivas de oxígeno, principalmente el ion superóxido e hidroxilo, y el NADH, van en este caso, a inducir un bloqueo de los canales de potasio, de manera que al haber menor salida de potasio, esto va a generar una despolarización de la neurona para la liberación de neurotransmisores y transmitirlo ahora sí hacia el tallo cerebral, y el tallo cerebral incluso puede llegar hacia el área sensitiva primaria. Otro de los podemos encontrar de tres tipos: los receptores de estiramiento pulmonar, los receptores de irritación pulmonar y los receptores tipo J. Estos últimos son especialmente importantes, ya que cuando hay una congestión, es decir, un acumulamiento de líquido extracelular en los pulmones, va a inducir que estos se despolaricen y por tanto conduzcan la información hacia el tallo cerebral, y del tallo cerebral lo conduzcan hacia el área somatosensitiva primaria para producir justamente esa conciencia de la disnea. La siguiente, por favor. Tres componentes principales contribuyen a la disnea: señales aferentes, señales eferentes y procesamiento central de la información. El procesamiento central en el cerebro compara las señales aferentes y eferentes, y la disnea se produce cuando se produce un desajuste entre las dos, como cuando la necesidad de ventilación, señalización aferente, no se satisface con la respiración física, señalización eferente. Los receptores aferentes permiten que el cerebro evalúe si las órdenes eferentes o motoras a los músculos ventilatorios son efectivas y satisfacen las demandas requeridas de presión en las vías respiratorias, flujo de aire y o movimiento pulmonar. Y en este esquema que se puede ver aquí, como ya lo mencionó un poco mi compañero Aarón, también podemos ver cómo están interconectados los pulmones con el sistema nervioso central, viendo que ciertamente primero llegan al núcleo del tracto solitario, y ahí los receptores agonistas de GABA o los alfa-agonistas o los mu-agonistas son encargados de conducir estas señales para que pueda haber algún tipo de Aquí, digamos, para resumir un poco lo que hemos estado comentando de los mecanismos de disnea, en la parte izquierda podemos ver una imagen en la cual se integran tanto las aferencias de los quimioceptores que expliqué previamente, tanto nuevamente aquí vemos en la carótida interna y en el callado aórtico, así como también los quimioceptores centrales y los mecanoceptores tanto de los pulmones como de la pared torácica. Estos van a conducir toda la información principalmente al tallo cerebral hacia el núcleo del tracto solitario, que es, si recordamos las clases de neuro, es donde se encuentran los núcleos sensitivos tanto del nervio vago como del nervio glosofaringeo. Desde este núcleo del tracto solitario también se conduce información hacia el área somatosensitiva primaria, que es donde justamente producimos esta sensación consciente de la dificultad de respiración. De igual forma, es importante que comentemos que cuando a una persona le cuesta más trabajo respirar, los músculos se van a contraer más de la respiración, principalmente el diafragma. Esto controlado tanto a nivel del tallo cerebral como también en la corteza motora. Entre más información envíe, en este caso tanto la corteza motora como el tallo cerebral, para que se contraigan más los músculos de la respiración, también se va a enviar información, digamos, retrógrada hacia el área somatosensitiva, de manera que entre más esfuerzo yo haga la respiración, también más es esa sensación de
de disnea que tiene la persona. En la parte derecha de esta imagen podemos ver el papel del sistema límbico. Nuevamente, si nosotros también recordamos la clasificación de la disnea, se nos menciona en la literatura la presencia de una disnea que es psicógena, justamente porque el sistema límbico, que es donde, recordemos nuevamente, convergen los aspectos emocionales, también van a enviar información hacia el núcleo del tracto solitario y también recibirla de esta, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando uno tiene dificultad para respiración, puede producirle una sensación quizás de desesperación, de ansiedad, lo cual a su vez va a enviar otra vez información al núcleo del tracto solitario y a través del nervio vago y el glosofaringio también estimular que ocurra una mayor, en este caso, mecánica ventilatoria. Entonces, nuevamente, en términos generales, tanto los mecanoceptores, los quimioceptores y el sistema límbico a nivel central van a ser responsables de generar esta sensación de disnea mediante una integración de circuitos neuronales. De las enfermedades que comprenden el síntoma de disnea, se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones, principalmente lo que es el tiempo de la evolución del cuadro disneico, la intensidad con que se da la falta del aire y en este mismo también contemplar el tiempo en el que se da la duración de la falta de aire, la forma en que se da, si es de tipo obstructiva o restrictiva, y probablemente de los más importantes sean los factores que agravan o alivian el estado disneico. Para el diagnóstico se debe de hacer la correcta anamnesis, empezando por los antecedentes médicos, revisar las enfermedades previas como asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, que también revisar si el paciente tiene antecedentes como obesidad, diabetes y otras enfermedades genéticas. El examen físico es importante porque vamos a comprender los sistemas respiratorio, el neurológico, el nervioso central y el periférico. Así también vamos a checar dentro de estos lo que van a ser estreptores, sibilancias, ruidos extraños, tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, el, el tiempo y esfuerzo que se puede dar en cier- cier- en ciertos exámenes y ya de ahí pasar a lo que sería la radiografía de tórax, espirometría, electrocardiograma o y gasometría arterial, que son otros estudios complementarios que nos van a ayudar a identificar las enfermedades adyacentes. En el caso de la radiografía, pues va a ser para identificar problemas en los pulmones o el corazón, ya sea malformaciones o alguna infiltración que pueda tener. Espirometría va a ser para evaluar la función pulmonar y determinar si hay alguna obstrucción. Y en este mismo poder corroborar si se trata de una patología como el asma o el EPOC, que son los principales, así como también aquí entra la oscilometría. En el electrocardiograma, más que nada, pues checar la actividad eléctrica del corazón y descartar pues enfermedades cardiovasculares, así como la insuficiencia cardíaca congestiva y ver en la gasometría arterial los niveles de oxígeno y dióxido de carbono para descartar alcalosis o acidosis respiratoria, así como también metabólica. Aquí metemos también lo que es la evaluación psicológica, no la descartamos porque, como ya mencionaron varios de mis compañeros, también puede tener procesos psicogénicos. La ansiedad y el estrés pueden detonar estos cuadros de disnea y por eso es importante contemplarlo. Aquí les pongo un cuadro, una tabla, de las principales características que comprenden las enfermedades obstructivas y restrictivas, donde vamos a ver, por ejemplo, en las obstructivas, el flujo de aire se va a ver obstruido al exhalar, mientras que en las restrictivas se ve limitado al inhalar. Los ejemplos más característicos, como ya mencioné, en las obstructivas son el asma, el EPOC, la bronquitis y enfisema. En restrictivas está la fibrosis pulmonar y enfermedades neuromusculares. La fibrosis pulmonar puede ser también ya desarrollo progresivo de lo que sería el EPOC o alguna infección neumónica. Los síntomas comunes son las sibilancias y la tos persistente,
en las obstructivas, mientras que en las restrictivas es la dificultad para respirar y la tos seca. En las enfermedades obstructivas, la capacidad pulmonar se puede ver una disminución del F1 y la capacidad total en un estado normal. La capacidad pulmonar total disminuida en las restrictivas. Y aquí muestra un diagrama sobre el efecto neurológico que tiene, el diagnóstico neurológico que se debe de hacer con la exploración, en donde la definición como tal la ponen como los seres humanos están dotados de la capacidad voluntaria de percibir la respiración en cualquier momento por parte del sistema autónomo. Por otro lado, si la respiración requiere atención inmediata, es imposible ignorarla y esta sensación es la que normalmente se denomina disnea y es por eso que en cada persona pues va a tener un cuadro disneico totalmente diferente, con una sensación de dolor o, pues sí, sensaciones totalmente distintas. En este diagrama es como más frecuentemente nos podemos dar cuenta de eso. Tenemos una evaluación de esfuerzo con la escala de Borg. La escala de Borg lo que hace es evaluar el cuadro disneico del 0 al 10, donde 0 es la sensación eh, eh, de poca respiración o nada prácticamente, mientras que el 10 es que está en lo máximo, en la mayor cantidad de esfuerzo. Mientras que en la parte del eje de las X podemos ver varios, que va a ser la carga de trabajo medido en vatios, la captación del oxígeno y la ventilación. Aquí ponen en comparación algunas enfermedades y el estado sano del paciente. Tenemos la hipertensión arterial pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva y el EPOC. Y en cada uno, pues vemos un cuadro totalmente distinto, donde cada uno de los pacientes está valorando el, eh, en la escala de Borg, del 1 al 10. Aquí la mayoría de los sanos ponían 7, el estado de la respiración que éste tenía. Y pues vemos que a mayor cantidad de esfuerzo, las personas que tienen el, el- la enfermedad de insuficiencia cardíaca o problemas cardiovasculares o vasculares, pues que les cuesta más trabajo, que tienen menor captación del oxígeno y la ventilación se ve totalmente más disminuida. Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento y como ya mencionaron mis compañeros, como la disnea no es una patología, sino un signo, el tratamiento va a depender de la causa subyacente. Por lo que si se debe a enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, el tratamiento va a incluir diuréticos como la furosemida y toracemida para reducir la sobrecarga de volumen. También inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECAS o bloqueadores del receptor de angiotensina y betabloqueadores. Si es por isquemia miocárdica, la terapia propuesta involucra oxígeno suplementario, nitratos y anticoagulación o angioplastía en casos agudos. Y en caso de enfermedades pulmonares como el asma, el manejo clínico se fundamenta en broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol, para el alivio rápido, y corticoides inhalados o sistémicos en caso de exacerbaciones. Y también para algunos casos de mantenimiento con broncodilatadores de acción prolongada. Si la causa es por EPOC, vamos a usar broncodilatadores de acción prolongada, corticoides inhalados en algunos casos y oxígeno domiciliario si hay hipoxemia crónica y medidas como la rehabilitación pulmonar. Para la neumonía vamos a usar antibióticos dirigidos contra el microorganismo sospechado y oxígeno suplementario si es necesario. En casos graves también se puede indicar soporte ventilatorio. La disnea también se puede deber a trastornos de ansiedad o ataques de pánico, por lo que el plan de tratamiento va a abarcar técnicas de relajación y terapia cognitivo-conductual, y en caso de que estas no funcionen, se pueden recetar ansiolíticos o antidepresivos. Si la disnea ocurre por anemia, se va a indicar suplementación con hierro, ácido fólico o vitamina B12 y en casos graves, transfusión sanguínea. Y cuando sea por tromboembolismo pulmonar, la intervención terapéutica contempla anticoagulación inmediata con heparina, trombólisis en casos de alto riesgo
y anticoagulación a largo plazo con antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes directos. También se pueden dar terapias de apoyo como la rehabilitación pulmonar en personas con enfermedades crónicas como EPOC. Y la rehabilitación pulmonar consiste en ejercicios aeróbicos, entrenamiento de fuerza y ejercicios de respiración, en técnicas como la respiración diafragmática y ejercicios de respiración con labios fruncidos que pueden ayudar a mejorar la capacidad del ejercicio y también la calidad de vida. También se puede indicar como técnica de apoyo ventilación mecánica no invasiva y es útil en casos de insuficiencia respiratoria aguda o exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas. Y como medidas generales para mejorar la respiración, podemos colocar al paciente en posición semisentada o con la cabeza elevada. Y en disnea terminal se pueden recetar opioides en dosis bajas para aliviar la sensación de dificultad para respirar. Bueno, y aparte del tratamiento, pues sabemos que hay pacientes que no siempre se van a pegar a este. Entonces, en pacientes que a pesar de tener disnea, bueno, de que presentan disnea y su causa subyacente es el EPOC, va a haber una complicación que va a reducir la actividad física, por lo mismo de que el esfuerzo no le permite una buena oxigenación, va a aumentar el riesgo de un infarto agudo de miocardio y de una insuficiencia cardíaca, además de que va a aumentar el riesgo de mortalidad. También en pacientes que tienen enfermedades hepáticas se puede presentar el síndrome hepatopulmonar, el cual prácticamente es el resultado de la formación de dilataciones microscópicas arteriovenosas intrapulmonares, pero es más específico en pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica y es más típicamente se presenta cuando se complica con una hipertensión portal. Además, también se puede presentar un hidrotórax hepático, el cual pues es poco frecuente que se dé, pero se produce cuando se acumula el líquido en el espacio pleural en los pacientes que cursan con cirrosis. Y por último, en estos tipos de pacientes también puede haber una hipertensión portopulmonar, y este término prácticamente se utiliza cuando existe una hipertensión arterial pulmonar que está asociada a una hipertensión portal como una complicación igual de las enfermedades hepáticas crónicas. En pacientes que están cursando con una ventilación mecánica, se va a retrasar la extubación, además de que va a aumentar el riesgo de la reintubación y por ende también va a aumentar la mortalidad. En pacientes que cursan con cáncer, se puede presentar un derrame pleural maligno y en pacientes con antecedentes de COVID va a aumentar el riesgo de embolia pulmonar. La siguiente. Ahora, para finalizar, vamos a ver las bases de prevención. La prevención de la disnea se basa en una combinación de estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Estas son adaptadas a las condiciones subyacentes del paciente y obviamente también a la etiología de la disnea. A continuación yo les voy a describir los principios claves para prevenir la disnea o igual para controlarla. Primero tenemos la optimización de comorbilidades, que esta es fundamental para manejar adecuadamente esas comorbilidades subyacentes que pueden contribuir a la disnea, como el EPOC y la insuficiencia cardíaca. Esto es importante para el tratamiento de esas condiciones que pues no podemos reducir del todo, pero podemos ir tratando de mejorar en ciertas cosas. Después vamos a tener las intervenciones no farmacológicas. Aquí está el posicionamiento y técnicas de respiración. Esto es básicamente la adopción de posturas específicas, como sentarse en una posición relajada o estar de pie contra una pared. Esto puede mejorar la dinámica respiratoria. También las técnicas de respiración, como la respiración diafragmática y la respiración con los labios fruncidos, puede ser beneficiosa. La ventilación no invasiva, aquí lo que hablamos es el uso de dispositivos como la cánula nasal de alto flujo y la ventilación con presión positiva continua. Esto puede aliviar la disnea al reducir el trabajo respiratorio. Esto es importante mencionar que es siempre y cuando no existan contraindicaciones. Y las intervenciones sensoriales, aquí la estimulación sensorial como el uso de ventiladores dirigidos a la cara o la exposición a alguna música relajante, también ha demostrado reducir la percepción de disnea en pacientes que están críticamente enfermos. Después vamos a hablar de las intervenciones farmacológicas.
Aquí la más importante, como ya lo mencionamos en la presentación, son los broncodilatadores también y medicamentos inhalados. Esto es para pacientes con EPOC y pues los otros medicamentos inhalados también pueden mejorar la mecánica respiratoria y reducir la disnea. Voy a hacer énfasis en los opioides y en la sedación porque los opioides pueden ser utilizados para reducir la sensación de disnea, aunque deben ser manejados con precaución debido a sus efectos secundarios. Y la sedación es únicamente en pacientes terminales. Esto es con benzodiazepinas o propofol. Puede ser considerado cuando la disnea no se resuelve con los opioides y es especialmente si la ansiedad contribuye a la disnea, ¿ok? Entonces, los principales siempre van a ser los broncodilatadores y los medicamentos inhalados. Otra cosa para prevenir esto es la rehabilitación pulmonar y el ejercicio. Eso también es muy importante. La rehabilitación pulmonar va a incluir básicamente el entrenamiento físico y educación sobre el manejo de la disnea. Es una intervención bien establecida para mejorar la calidad de vida y reducir la disnea en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Y para finalizar tenemos las intervenciones psicosociales y educativas. Aquí estas estrategias cognitivo-conductuales es en las cuales la educación sobre la autogestión de la disnea y el apoyo emocional pueden ser muy efectivas para reducirla y también mejorar la adherencia a los programas de ejercicio. Entonces, en resumen, podemos decir que la prevención de la disnea requiere un enfoque multidisciplinario que combina intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, adaptadas a las necesidades específicas del paciente y a las condiciones subyacentes que contribuyan a la disnea. No sé si tengan alguna duda, pero igual en lo que, bueno, si tienen alguna duda, voy a empezar a proyectar lo del Kahoot. Son solo 6 preguntas, entonces va a estar rápido. En lo que Core deja de compartir para yo compartirles. Y pues si tienen alguna duda lo pueden decir ahorita en este inter. Bueno, aquí están también nuestras bibliografías.
Bueno, muchas felicidades a los ganadores. Igual ya vemos si les damos algo mañana. Esperemos que les haya gustado la exposición y pues muchas gracias por estar aquí y por prestarnos atención. Gracias.